¿Cuál es la comida que más se consume hoy en día? Así es, los carbohidratos. Esto inclusive se ha convertido en el pilar para ganar masa muscular. Estamos hablando del arroz, las papas, las pastas, la avena, en algunos momentos pan, tortillas, que comidas trampa, etc. Y se nos dice que esta es la base para el aumento de masa muscular, independientemente de que queramos aumentar brazos, glúteos, piernas, pecho, lo que sea, se basa en el consumo de carbohidratos. Ya sabemos que para aumentar masa muscular es necesario comer más de lo que gastamos, en otras palabras, encontrarnos en un superávit calórico, algo que es bastante sencillo cuando lo entendemos. Y precisamente ese comer de más se nos dice que se debe de basar principalmente en aumentar mi consumo de carbohidratos. Se nos habla de un 50 hasta un 65% de consumo de carbohidratos en mi alimentación en términos generales. Es decir, que por lo menos la mitad o un poco más de mis alimentos provengan de los carbohidratos. Ahora bien, dejando a un lado que esta recomendación es absurda para todo el mundo, especialmente cuando hablamos de personas con obesidad, con problemas de diabetes, entre otros, vamos a centrarnos en el aumento de masa muscular. Veíamos que esto se trata de volumen, de comer de más. Para lograrlo, yo necesito incrementar esas calorías y ahí es donde entran los carbohidratos. Sin embargo, por sí mismos, el aporte de energía que nos da estos carbohidratos es insuficiente cuando yo lo comparo con las grasas. A lo que voy es lo siguiente. Las grasas me proporcionan el doble, atención con esto, el doble de energía de lo que me dan los carbohidratos. Con lo cual, es mucho más fácil engordar, en este caso subir de peso en forma de masa muscular, que eso es lo que significa hacer volumen correctamente, principalmente subir músculo. Lo voy a lograr más fácil si consumo más grasas, no más carbohidratos. Y esto puede hacer pensar a muchos, bueno, si es más fácil engordar, subir de músculo con grasas, no necesito los carbohidratos. Pero sabemos que en la práctica esto no sucede así, no es tan fácil. Y ojo, además las grasas tienen otro beneficio adicional. Nosotros como naturales dependemos de las hormonas que nuestro cuerpo produce. Y estoy hablando tanto de hombres como de mujeres. Hormonas como la testosterona, la cual se sintetiza a través de las grasas. Entonces, las grasas, además de facilitar el proceso de aumento de peso, de masa muscular, impulsan naturalmente mis hormonas. Otro punto a favor y en contra de los carbohidratos. Aparentemente. Porque lo cierto es que los carbohidratos producen un efecto muy interesante en el cuerpo. Dos en concreto. Tenemos el efecto psicológico, por un lado, y el efecto físico. Psicológico me estoy refiriendo a motivación, energía. Probablemente les sea muy común el escuchar frases como: cuando reducen los carbohidratos pierden las ganas de vivir, me siento como sin ganas, sin motivación, desanimado, estresado, muy ansioso. Síntomas que normalmente ocurren cuando reducimos drásticamente los carbohidratos. Y ese es otro punto clave. No se trata de los carbohidratos en sí. Yo puedo tener una alimentación alta en carbohidratos. El detalle está en el tipo de carbohidratos. Cuando realmente hemos aprendido más acerca de los nutrientes, no solo del proceso de aumentar masa muscular, que en sí mismo, recuerden, no solo se trata de comer y comer, de entrenar, sino también es un componente, es algo macro, que incluye descanso, alimentación, nutrición, el tema de manejo del estrés, la parte hormonal, y todo esto se conecta entre sí. Así que los carbohidratos, el detalle está en que el tipo de carbohidratos va a generar una reacción diferente en mi cuerpo. No es lo mismo los carbohidratos naturales, mínimamente procesados, la lista que les mencionaba al inicio, el arroz, las patatas, no las que vienen en bolsa, sino las que preparamos naturalmente en casa, las pastas, la avena, las legumbres, entre otras,
versus las galletas empaquetadas, los dulces, los postres, estos paquetitos para picar. Son cosas totalmente distintas. Lo importante aquí es lo siguiente, y es necesario anotarlo. Los carbohidratos por sí solos, les comentaba, tienen un efecto psicológico que proviene del placer que estimulan en nuestro cuerpo. Así es. El consumo constante de carbohidratos provoca que nosotros estemos más felices, más activos, con más ganas. En otras palabras, más satisfechos. De nuevo, porque los carbohidratos estimulan la sensación de placer en nuestro cuerpo. Los naturales, esto quiero que quede sumamente claro. Si los carbohidratos naturales provocan esta sensación de placer, imagínense los ultraprocesados. La pregunta que les hacía al inicio, ¿qué es lo que la gente más come hoy? Carbohidratos, pero no carbohidratos que deberían consumir, sino los que no deberían. Justamente los ultraprocesados, los empaquetados, los dulces, los postres, este exceso de carbohidratos de este tipo, desarrollados en laboratorio específicamente para volvernos adictos, que además de los componentes naturales que producen placer, tienen añadidos químicos que lo potencian hasta el cielo, provoca casi un efecto del tipo de una droga. Así es. De allí que veamos frases como ¿cómo me cuesta dejar el pan? ¿Cómo me cuesta dejar las galletas? ¿Cómo me cuesta dejar el dulce? Esto tiene gran parte la culpa de esos añadidos químicos que contienen estos alimentos. Y de ahí que la mayoría de la población, esto es alarmante, la mayor parte de la población se encuentra sumamente arraigada, dependiente de los carbohidratos. Y cuando los quitamos, por supuesto, dado que tiene un efecto, repito, casi como el de una droga, donde al yo reducirla o peor aún eliminarla de un solo, me mareo, me duele la cabeza, me siento sin energía, siento como si me hubieran casi extraído el alma. Son cosas que naturalmente van a suceder cuando el cuerpo está tan sobreestimulado, tan acostumbrado a depender de los carbohidratos. Y por eso se produce el efecto psicológico. ¿Qué pasa si yo reduzco los carbohidratos y soy un adicto a ellos? Evidentemente pierdo motivación. Esto va a impactar mi entrenamiento, me va a poner más ansioso, va a impactar mi descanso. Recordemos, lo que estamos viendo en este video es qué influencia, qué tipo de carbohidratos, qué cantidad necesito yo consumir para aumentar mi masa muscular. Pero veíamos que esto es un todo, así que cuando yo reduzco drásticamente los carbohidratos se va a impactar mi estado de ánimo, mi descanso va a ser peor, voy a dormir menos, voy a estar más ansioso, más estresado, va a ser más probable que yo coma en exceso, generando un volumen sucio, generando entrenamientos menos efectivos. Si el entrenamiento es menos efectivo, menos estímulo, menos masa muscular, ese exceso de estrés combinado de la ansiedad en conjunto con un descanso que cada vez se pone peor, estamos hablando no solo del tema de no sobreentrenar, sino del sueño, va a provocar que el cortisol se dispare, mucho cortisol, y ya lo hemos visto. Por favor, les recomiendo revisar nuestra serie sobre la testosterona, repito, que aplica para hombres y mujeres. El exceso de estrés reduce esta hormona altamente potente cuando hablamos de aumentar de masa muscular. Así que toda esta combinación de factores, repito, del efecto psicológico de los carbohidratos producido en el cuerpo, va a hacer que sea más difícil ganar masa muscular, especialmente cuando uno, estamos acostumbrados a depender de los carbohidratos y dos, cuando los reducimos drásticamente. Y el efecto físico, por supuesto, una parte de aumentar de volumen es comer más, claro, pero falta la otra parte. Yo necesito entrenar más, yo necesito convencer al cuerpo de que tiene que fortalecerse, yo necesito ser más fuerte. ¿Cómo lo hago? Esto es mediante aplicar un concepto que en entrenamientos se conoce como el volumen de entrenamiento, ya sea más series, más repeticiones, ejercicios más difíciles, incrementar el peso, pero ojo, para hacer todo esto yo necesito mucha más energía. Necesito energía durante el entrenamiento,
post-entrenamiento, por supuesto, para reponer las reservas que he gastado, reservas de glucógeno. Esto es algo que se conoce como la principal reserva de energía que nuestro cuerpo genera y almacena en nuestros músculos para realizar actividades de alta intensidad, por ejemplo, levantamiento de pesas, ejercicios de fuerza, etc. Y si yo no tengo la energía suficiente durante el entrenamiento, después para recargar las reservas, aún después, porque la construcción muscular, el reparar esas fibras que han sido dañadas en un buen entrenamiento, todo eso requiere de energía. Y repito, dado que el cuerpo está tan acostumbrado a depender de los carbohidratos, va a tirar, va a intentar agarrar de estos mucho antes que la grasa. Ese es un punto también importante. Nosotros tenemos dos fuentes de energía, carbohidratos y grasas, que se almacenan de diferentes formas en el cuerpo. Glucógeno, en el caso de los carbohidratos, grasa corporal, en el caso, valga la redundancia, de la grasa. Pero el cuerpo principalmente utiliza carbohidratos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo es lo que le damos, día tras día. Así que, para todos estos procesos, principalmente va a buscar de aquella fuente de energía que más tenga en abundancia. En este caso, lo que más se le da. Y repito, esto nos dice que la reducción drástica de carbohidratos puede impactar el aumento de masa muscular, sí. Pero lo cierto es, y muchos ya avispados se pueden haber dado cuenta, cuál es el principal problema de los carbohidratos, sobre todo de los malos. La ansiedad que provocan tarde o temprano. Ya sabemos que no vamos a ser jóvenes de por vida, que el nivel de actividad física no se va a mantener por siempre, que cambiamos de trabajo en una oficina, que por X o Y razón quizá nos lesionamos. No podemos garantizar que siempre vamos a ser súper activos. Así que en el momento en que mi entrenamiento se reduzca, mis sesiones de cardio desaparezcan, mi estilo de vida cambie y yo sigo consumiendo esos carbohidratos, sigo ansioso, va a haber un problema. Y por eso es tan típico el hablar de etapas de volumen mal hechas, volumen sucio, casos donde yo empiezo buscando, qué sé yo, más piernas, más glúteos, más brazos, pero termino con más papada, con más panza, producto de esa tremenda ansiedad, esa tremenda dependencia de los dulces. Cuando hablamos de querer comer más y más y más, son mucho más adictivos los carbohidratos que las grasas, siempre y cuando las grasas no provengan de las comidas rápidas. Por lo tanto, yo necesito aspirar a nivelar mis carbohidratos. Estamos hablando no de un 50 a un 65%, no. Con un 40 a un 45%, es decir, un poco menos de la mitad de mis comidas que provengan de carbohidratos es más que suficiente para todos esos procesos que vimos antes, para ganar masa muscular. Hablamos de, en términos de gramos, 3 gramos a 3.5 gramos aproximadamente por kilo de peso, reduciéndolo un poco. Cuando hablamos en el caso de las mujeres, ya que ellas utilizan menos los carbohidratos, dependen menos de los carbohidratos, y eso sería en términos generales. Pero para yo buscar esa transición, les hablaba de los efectos secundarios. Si yo de repente paso de una alimentación alta en carbohidratos a una más baja, en pro de buscar un volumen más duradero, más limpio, donde principalmente gano músculo, no panza, no papada, no grasa, yo no puedo hacerlo de un día para otro. Eso requiere de una transición especial y requiere enseñar a mi cuerpo a utilizar y a recordar que puede usar la grasa como fuente de energía. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en el siguiente video. Muchísimas gracias por su atención, compartan este video en sus redes sociales y nos veremos en el siguiente.